ver si lo puedo pasar. No me deja. Oh. Ahí creo que están viendo la pantalla. Esta función, que es la función silla de montar, ¿ven? La giro para que la vean, es como una silla de un caballo. Esa función que es la silla de montar, la escribí acá como x cuadrado menos y cuadrado. Ahí está, x cuadrado menos y cuadrado. Este es un programa online que ustedes ponen Calcplot 3D y ahí pueden jugar un montón con gráficos de funciones rápido y fácil si no tienen un GeoGebra a mano. Entonces, esa función, x cuadrado menos y cuadrado, que es la de la silla de montar, ¿cuánto vale la derivada respecto de x y respecto de y? Y bueno, respecto de x es 2x y respecto de y es menos 2y. Esas son las derivadas parciales. Ahora las voy a evaluar en 0, 0, por ejemplo. Bueno, si evalúo esta en 0, 0, me da 0, y si evalúo esta en 0, 0, me da 0. Ah, o sea que en 0, 0, esta función tiene derivadas parciales de primer orden que se anulan. Entonces tengo un extremo, condición necesaria, ya está, tengo un máximo y un mínimo. No, tengo un punto de silla. En 0, 0, como les estaba mostrando recién en la función, en 0, 0 es este puntito que está ahí, el lugar donde justamente se sienta el jinete, que es un punto de máximo si lo miro de frente y es un punto de mínimo si lo miro de costado, ¿ven? Máximo, ahí tiene una parábola hacia arriba, mínimo, ahí tiene una parábola hacia abajo. ¿Ven? Parábola hacia arriba, parábola hacia abajo, parábola hacia abajo, parábola hacia arriba. Entonces es un punto que no es ni máximo ni mínimo, pero cumplió con la condición necesaria. Sí, porque la condición es necesaria, pero no es suficiente. Entonces, si yo analizo esta función, de hecho era lo que preguntaba recién Fernando, yo encontré que este era un punto crítico y me puse a analizar un poquito para un lado, un poquito para el otro, que es lo que dice acá en estos 3 renglones, y veo que si me muevo un poquito en X hacia la derecha, o un poquito en Y hacia la derecha, veo que en algunos casos me da positivo el incremento y en otros casos me da negativo el incremento. Claro, es un punto de silla, claramente. No es ni un máximo ni un mínimo. Entonces voy a tener que definir lo que se llama condición suficiente, porque necesito una condición que se tenga que cumplir sí o sí para que existan extremos relativos. Entonces, para la condición suficiente, además de todas las hipótesis que ya, fíjense, para que vean, sea z una función continua con derivadas parciales también continuas en un dominio que contiene a b, siendo a b, o sea, hasta acá, coma, es la misma hipótesis de siempre. Yo necesito que sea continua, que exista un entorno en el que la función sea continua. Acá no lo dice expresamente, pero yo podría agregar, y que tenga derivadas parciales hasta el tercer orden en el punto AB. O sea, la misma hipótesis del principio, que acá no se ha explicitado porque partimos con esa hipótesis del principio. Acá se explicitan las hipótesis más relevantes, pero estamos partiendo del hecho de que la función tenía que ser continua, ¿se acuerdan? Tenía que ser derivable por lo menos hasta el orden 3, en un punto AB, y tenía que ser continua en un entorno al punto AB. Bueno, entonces, si el punto AB es tal que las derivadas parciales de primer orden se anulan, eso se llama punto crítico. Ojo, los puntos en donde una función se hace cero se llaman raíces. Piensen en un polinomio segundo grado. Piensen en un polinomio de segundo grado. A ver, un segundo. Piensen en un polinomio de segundo grado. Los puntos donde el polinomio se hace cero se llaman raíces. Las raíces se encuentran con un Bhaskara. ¿Está bien? Los puntos donde el polinomio se hace cero, donde la función se hace cero, se llaman raíces. Pero si ese polinomio de segundo grado lo derivo, ahora voy a tener una recta. Y busco donde la derivada de ese polinomio de segundo grado se hace cero, ya no se llaman raíces. No me le digan raíces. Raíces tenía la función. La derivada, en donde la derivada se hace cero, se llaman puntos críticos. Entonces, si AB es un punto tal que las derivadas parciales de primer orden se hacen cero, o sea, cumplen con la condición necesaria, si AB es un punto crítico, la función tiene un extremo relativo y ahí viene la condición suficiente. Ahora, sí o sí,
tiene un extremo, si se cumple que el diferencial segundo de la función es distinto de 0. Ajá. O sea que si yo tomo la función que me dieron y veo que un punto determinado es un punto crítico, de acuerdo. Ahora, para saber si ese punto crítico es un extremo, yo tengo que ver si la diferencial segunda se hace 0 o no. Si la diferencial segunda, ya la hemos sacado, la diferencial segunda, ¿se acuerdan? Era la derivada parcial respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial respecto de y por el diferencial de y. Y eso había que volver a hacer la diferencial. Entonces me quedaba la derivada segunda, o sea, la derivada parcial 2 veces respecto de x 2 veces por el diferencial de x cuadrado, más 2 veces la derivada cruzada por el diferencial de x diferencial de y. Bueno, habíamos visto cómo era la diferencial segunda. Si la diferencial segunda, esa que habíamos estudiado ya, que tiene 3 términos, es distinta de 0, entonces tengo un extremo. Pero en la clase pasada habíamos visto que Taylor se escribía como si fuesen diferenciales. Al final de la clase le dije, miren, yo podría usar las fórmulas de diferencial para escribir un Taylor. Acá hay un Taylor. Y yo digo que Taylor en A más H, B más K, eso vimos en la clase pasada, aproximadamente es f de AB, la función en AB, más, y ahí viene la primer parte, las derivadas parciales del primer orden. Esto es el diferencial primero, miren, derivado respecto de x por el diferencial de x, que es el h, más la derivada parcial respecto de y por el diferencial de y, que es el k. El diferencial es un incremento. Entonces yo le puedo llamar a h diferencial de x y a k diferencial de y, tranquilamente, porque es un incremento. Entonces esto es el diferencial de primer orden. Pero la condición necesaria dice de que estas derivadas primeras se tienen que hacer 0 en AB, porque se tiene que cumplir la condición necesaria. Acá lo dice. Si AB es un punto crítico, entonces las derivadas de primer orden se hacen 0. Si yo estoy buscando extremos relativos, estas se tienen que hacer 0, por lo tanto se anulan en AB. Después sigue el Taylor, más un medio o 1 sobre 2 factorial, que es lo mismo, porque 2 factorial es 2, más un medio o 1 sobre 2 factorial, de la derivada segunda, era lo que yo le decía, respecto de x 2 veces, por el diferencial de x 2 veces, pero habíamos visto que el diferencial era un incremento que le podíamos llamar h, bueno, h cuadrado. Más 2 veces la cruzada por diferencial de x, diferencial de y, hk. Más la derivada segunda parcial respecto de y 2 veces, por diferencial de y 2 veces. Dijimos que le podíamos llamar k, bueno, k cuadrado. Entonces, como esto se me hizo 0, lo único que me sobrevivió, ¿qué es? Y me sobrevivió esto, y me sobrevivió esto. Eso es todo lo que me sobrevivió en un polinomio que yo he tomado hasta el segundo orden. Porque este polinomio debería decir más un resto, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? Más un resto de orden 3. Ese resto de orden 3 tiene las derivadas de tercer orden y para arriba, las de cuarto, las de quinto, no me importa, esa no la uso, las tiro esas. Me voy a quedar solo con las de segundo orden, porque quiero ver de que el diferencial segundo de la función sea distinto de 0. Eso es lo que quiero ver. Síganme ahora lo que les voy a decir. Si yo tomo este pedacito que me sobrevivió y lo paso para el otro lado, lo voy a pasar para el otro lado restando. O sea que me va a quedar f de a más h, b más k, menos f de ab, porque lo voy a pasar restando para el otro lado. Pero f de a más h, b más k, menos f de ab es el incremento de la función, es el delta de f. Si yo paso esto para el otro lado restando, tengo el incremento de la función. Por lo tanto, me va a quedar que el incremento de la función, el delta de f, es igual a un medio de todo esto, que es lo que me sobrevivió. Entonces, en la filmina siguiente, hice eso. Pasé el f de AB para el otro lado restando y me quedó solamente el diferencial segundo, que es lo que me sobrevivió. ¿Estamos? O sea, escribí el Taylor, esto se me hizo 0,
porque cumplía la condición necesaria, y lo único que me quedó son estas dos que me quedaron como encerraditas en un globo. Entonces esta la pasé para otro lado restando, en la filmina siguiente, y me queda solamente a la derecha la parte del diferencial segundo. Por simplicidad, para no andar arrastrando las derivadas de arriba para abajo, le voy a llamar a la derivada parcial segunda respecto de x dos veces, b a la cruzada y c a la respecto de y dos veces. Le llamo a, b y c para no andar arrastrando cosas tan largas y complejas a lo largo de lo que voy a decir. Más simple decirle a, b y c. Esa es la razón por la cual escogí eso. No tiene ningún otro intento que el de simplificar la escritura. Entonces, fíjense que puedo escribir A, B y C. Simplifiqué, ese era el objetivo, simplificar, pero es lo mismo. ¿Y esto qué pasó? Y dije que era delta de F. O sea, todo esto lo simplifiqué en un delta de F en AB, y esto lo simplifiqué en A, B y C. Es simplemente para ser más chiquitito, y en vez de escribir un renglón completo hasta el final, escribo medio renglón. Eso es todo. Ahora si yo multiplico y divido por lo que yo quiera, el segundo miembro, voy a mantener esta igualdad aproximada. ¿Por qué? Porque si yo multiplico y divido por 8, es como multiplicar por 1. Si multiplico y divido por 10, es como multiplicar por 1. O sea, es lo mismo. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Se me ocurre multiplicar y dividir por A. ¿Por qué se le ocurrió semejante idea y no por B, y no por C, y no por pi, y no por exponencial? ¿Por qué se le ocurrió por A? ¿Por qué esa idea? ¿De dónde sacó que quiere multiplicar y dividir por A el segundo miembro? Porque lo que quiero es aplicar un truco algebraico. Entonces, para aplicar ese truco algebraico, yo lo acomodo como quiero, porque total, como puedo multiplicar y dividir por lo que yo quiera, siempre y cuando sea lo mismo, si yo multiplico y divido por A, fíjense que al multiplicar por A, estoy multiplicando cada término por A. Entonces me va a quedar el primero A cuadrado, el segundo 2AB y el tercero A por C. Pero cuando miro esto, acá viene algo terrible para ustedes, porque es algo que deberían conocer, pero al dedillo. Yo debería decirle, completen cuadrado y ya está, y ustedes dicen, ah, sí, esto en álgebra y en el secundario lo hicimos tantas veces que ya me cansé de completar cuadrados. Bueno, lamentablemente, si no se cansaron de completar cuadrado y les cuesta, van a tener que hacer un par de ejercicios después en su casa y tendrán que ver cómo era esto de completar cuadrados. Pero la idea de completar cuadrados es sumar y restar algo acá adentro para poder completar, tener un trinomio cuadrado perfecto. Lo que yo quiero es un trinomio cuadrado perfecto. Quiero algo que se parezca a el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, como tengo esto va a ser el cuadrado del primero. A por h al cuadrado es el cuadrado del primero. Necesitaría un cuadrado del segundo. Estaría bueno que hubiese un b al cuadrado, k cuadrado. Eso es lo que estaría bueno. Eso sería bueno, ¿por qué? Porque, fíjense, tengo 2ab. Tengo el cuadrado del primero, a por h al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, a por b, hk, a. Entonces estaría bueno que hubiese un b por k al cuadrado. Si hubiese acá adentro, ahí ya tendría mi trinomio cuadrado perfecto. Eso se llama completar cuadrados. Como no hay, se lo voy a sumar y se lo voy a restar. Eso se llama completar cuadrados. Entonces se lo sumo y se lo resto, para que no me cambie la igualdad. Pero al hacerlo, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Acá tengo el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces todo esto puede ser a por h más b por k, todo esto al cuadrado. Claro, porque justamente eso es un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso es lo que yo quería. Convertir esto en este binomio al cuadrado. Y esto que me quedó acá, y bueno, me quedó acá este pedazo sin convertir en nada. Entonces vamos a la siguiente filmina.
En la siguiente filmina, acá tengo el binomio al cuadrado que convertí. Y acá, al costado, y miren, lo que hice fue, ya que dice k cuadrado y dice k cuadrado, le vamos a sacar factor común, y entonces me va a quedar k cuadrado factor común de AC menos B cuadrado. Uy, ¿por qué hacer todas estas cuentas? Bueno, justamente porque yo estoy tratando de demostrar algo. Estoy tratando de demostrar algo. Lo que tengo a la izquierda es el incremento de la función. Sí, de acuerdo, eso lo vimos y ya sé por qué. Porque pasó el primer término de Taylor para el otro lado y entonces le quedó el incremento. Muy bien. Y todo lo que tenía a la derecha, y bueno, todo lo que tenía a la derecha lo trabajó un poco, le hizo algunos inventos. Lo multiplicó y lo dividió por A, luego completó cuadrado, hizo unas cosas raras que no sé para qué las hizo, pero las hizo. Entendí que lo que hizo, pero todavía no sé para qué las hizo. Bueno, ahora les cuento. Esta expresión, la que le puse acá arriba esta expresión, la de la derecha, tiene una expresión en corchetes, dice que depende del signo de solamente AC menos B cuadrado. ¿Cómo es eso? Y bueno, miren, si esto está al cuadrado, esto siempre va a ser positivo. Esto siempre va a ser positivo. K siempre va a ser positiva, porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Siempre va a ser positivo. Entonces, el corchete va a depender del signo que salga solamente de este paréntesis. ¿Cómo es eso? Y si A por C me da más grande que B cuadrado, esto es positivo. Si A por C me da más chico que B cuadrado, esto es negativo. Entonces, el signo de esto importa. Importa depende de si A, C y B, qué tamaño tienen. ¿Y qué eran A, C y B? Y las derivadas segundas. Depende del valor que tengan las derivadas parciales segundas de la función en AB. Si la A por C me da 8, por ejemplo, y B me da 2, 2 al cuadrado 4, esto me va a dar la resta 4, es positivo. Si A es 2, por ejemplo, y C es 8, me da 16, pero B era, no sé, 10, B cuadrado es 100, 16 menos 100 me da negativo. Entonces veo que todo se resume a mirar los signos de esto que yo he puesto acá en un recuadro. Todo ese truco que hice, créanme, aunque parezca raro, lo hice para poder quedarme con algo pequeño, para analizar algo chiquito y no tener que analizar todo el Taylor completo. Cuando yo escribí todo el Taylor cuando arrancamos, una parte del Taylor se me anuló porque apliqué la condición necesaria y la parte del Taylor que no se me anuló la acomodé para solo analizar un pedacito. El pedacito que estoy analizando es A por C menos B cuadrado. Pero yo sé mucho álgebra, ustedes saben mucho álgebra porque están haciendo análisis 2 y ya cursaron álgebra. Y ustedes saben que eso es el resultado de algo que se llama el determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Sí? ¿Sabía eso? Sí, claro, lo sé. Si yo pongo una matriz 2 por 2 y pongo A, B, B, C, leí las filas en ese orden, yo digo esto por esto menos esto por esto. Así sacaban el determinante. A por C menos B por B. A por C menos B cuadrado. Ah, sí, es cierto. Eso que escribió usted en el recuadro es el determinante de una matriz 2 por 2. Entonces quiere decir que yo podría construir una matriz en donde en esta esquina voy a poner A. ¿Y qué era A? La derivada segunda en AB respecto de X dos veces. En esta otra esquina voy a poner C. ¿Y qué era C? La derivada segunda respecto de Y dos veces. Y acá en las otras dos esquinas, en la esquina superior derecha y en la esquina superior izquierda, y pongo la derivada cruzada, porque B era la derivada segunda respecto de X respecto de Y en AB. Entonces, le llamé a B y C recién para simplificar la escritura, pero yo me acordaba que A era esta derivada, B es esta derivada que pongo en las dos esquinas, y C era esta otra derivada, derivadas segundas, parciales. Entonces, este determinante compuesto de derivadas parciales de segundo orden valuadas en el punto AB tiene un nombre de apellido por lo que es tan importante. Se llama hessiano. Ese es el nombre que recibe ese determinante. O también determinante hessiano.
lo van a escuchar como determinante hesiano o hesiano directamente. ¿Y qué es el hesiano? El hesiano es una matriz 2 por 2 para una función de dos variables independientes, por supuesto, en donde los coeficientes de esa matriz son las derivadas parciales segundas de esa función. Cuando yo evalúe ese determinante en un punto AB, lo que tengo es el hesiano en AB o el determinante en AB. Entonces, si el signo de este hesiano es positivo, quiere decir que si es, o sea, ahora voy a borrar, permítame borrar todo el flecherío para que ustedes entiendan a dónde estoy yendo con todo esto. Para que vean que en realidad les estoy diciendo mucho, como dice por ahí, mucho gregre para decir Gregorio. Miren, si este determinante es positivo, entonces el signo que va a salir de acá es positivo. Si este determinante es positivo, el signo que va a salir es positivo. Por lo tanto, el incremento es positivo. Ah, pero si el incremento era positivo, tenía un máximo. Perdón, sí, un máximo. Así es que dije. Si el incremento es positivo, perdón, tengo un mínimo. Si el incremento es positivo, tengo un mínimo. Ya a esta altura ya me he remareado, pero no, vuelvo a decir. Si el incremento es positivo, tengo un mínimo, porque lo definimos al principio. Cuando el delta de f era positivo, dijimos al principio, si delta de f es mayor que 0, habíamos dicho que eso era un mínimo. Es decir, que teníamos la función que era como un canastito. Teníamos la parte más baja, cualquier incremento de la función me daba positivo. Si el incremento delta de f es negativo, entonces tengo un máximo. Si es negativo, tengo un máximo. O sea que si el signo de este hesiano me da negativo, tengo un máximo. Porque si el signo me da negativo, quiere decir que el incremento de este es negativo. Entonces es suficiente con analizar el signo del hesiano. Ni siquiera me tengo que poner a analizar el diferencial segundo, ni siquiera me tengo que analizar el Taylor. Es suficiente con, habiendo partido de la condición suficiente para la existencia de extremos, que era que el diferencial segundo sea distinto de 0, analizar el signo de ese diferencial segundo. ¿Qué quiere decir que analizo el signo del diferencial segundo? Que es suficiente con analizar el signo de este hesiano, el signo de este determinante. Si este determinante me da positivo, entonces voy a tener un mínimo, y si me da negativo, tengo un máximo. Ah, parecido a análisis 1. Sí, parecido a análisis 1. Cuando yo tenía una función que la derivada segunda era positiva, tenía un mínimo, y cuando la derivada segunda era negativa, tenía un máximo. Esa era la condición suficiente. Ahora la condición suficiente, puedo decir que es cuando el diferencial segundo es distinto de 0, o en otras palabras, si el hesiano me da positivo, tengo un mínimo, si el hesiano me da negativo, tengo un máximo. Entonces, resumo. ¿Cuál es la condición necesaria para la existencia de extremos? Que las derivadas parciales de primer orden en el punto AB se anulen. ¿Y cuál es la condición suficiente para la existencia de extremos? Ustedes pueden decir que el diferencial segundo de la función en AB sea distinto de 0. En otras palabras, si el hesiano, el determinante hesiano en AB me da positivo, tengo un mínimo, y si me da negativo, tengo un máximo. Genial, listo. ¿Y si el hesiano te da 0? Bueno, si el hesiano me da 0 es un caso dudoso, no, porque yo estoy esperando que el diferencial segundo sea distinto de 0, dijimos. Esa es la condición necesaria. Por lo tanto, el hesiano tiene que ser distinto de 0, positivo o negativo. Si me da igual que 0, no sé qué hay. ¿Hay un punto de silla? No, no, no. Si me da distinto de 0, no sé qué hay. Entonces, cuando nosotros avanzamos en esto y entonces empezamos a analizar los signos de un hesiano, entonces nosotros vamos a resumir todo en esta filmina. La filmina número 10 de esta parte tiene el resumen de qué es lo que ustedes van a hacer en el práctico y cómo van a leer un hesiano. ¿Estamos? Entonces ahora veámoslo así. El hesiano me puede dar positivo, me puede dar negativo o me puede dar igual a 0. Si el hesiano me da positivo, hay un extremo
Si el hessiano me da negativo, hay un punto crítico importante que tengo que analizar, y si me da igual a 0, no sé qué hay. Eso es lo que yo voy a decir. Entonces, si el hessiano me da positivo, quiere decir que el diferencial segundo es distinto de 0, condición suficiente para la existencia de extremos. Ahí entonces voy a hacer un paso más en el práctico, ahora se los voy a contar con un ejercicio, para ver si es un máximo mínimo en definitiva y terminar el problema. Si el hessiano me da menor que 0, es buenísimo porque cuando yo vaya a analizar ese extremo, así paso por paso, como hicimos antes, me voy a encontrar con que es un punto de ensilladura. Entonces ya tengo una forma rápida de saber si es un punto de ensilladura. Cuando se trata de funciones de dos variables, con mirar el signo del hessiano, ya me voy a dar cuenta que si es menor que 0, ese extremo es un punto de ensilladura. Y si el hessiano me da igual que 0, y si el hessiano me da igual que 0, en el práctico yo voy a decir, no sé, ahí paro, no sé qué hay. Este método no me da información suficiente para saber qué hay en el punto. Puede haber un punto de máximo, puede haber un punto de mínimo, puede haber un punto de ensillo, puede haber cualquier cosa, pero el hessiano no me sabe decir qué hay. Si el hessiano es igual a 0, no se cumple la condición suficiente, por lo tanto, no sé qué hay. Entonces, esto resume el problema. Si el hessiano es positivo, ustedes pueden asegurarme de que en el punto AB hay un extremo. Ustedes me lo pueden asegurar, porque cumplió la condición necesaria y la condición suficiente. Entonces yo le digo, bueno, ¿pero qué hay? Hay un máximo mínimo. Vamos a ver la diferencial. Dijimos que era la condición suficiente. Entonces vamos a ver la derivada segunda. Si la derivada segunda respecto de x dos veces, como en análisis 1, es positiva, yo les decía recién, tengo un máximo, y si es negativa, tengo un mínimo. Genial. Y si el hessiano te da negativo, tenés un punto de ensilladura. Y si el hessiano te da igual que 0, no sabes qué hay. Este es un ejemplo del no sé qué hay. Este es un ejemplo de una función que es como si fuese un caño cortado a la mitad. Todos los puntos que están en el lomo del caño, todos los puntos son puntos de máximo. Pero particularmente en esta función, si ustedes la resolvieran, el hessiano en cualquiera de estos puntos les da 0. Entonces ustedes no saben qué hay. Pero si la miran a la función, si la analizan, en este caso dudoso, verían que todos los puntos del lomo son puntos de máximo. Pero esos casos dudosos hay que analizarlo aparte. Habrá que hacer más derivadas, habrá que analizarlo punto por punto, como decíamos al principio, tomando incrementos para ver si me muevo un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, a ver qué hay. ¿Tá? Habrá que analizarlo. Entonces, ¿cómo se hace un ejercicio? Es muy fácil. Veamos cómo se hace un ejercicio de este tema para que vean que esto es muy sencillo. Fernando, ¿quieres decir algo? Sí, ¿por qué se fija solamente si A es mayor o menor que 0? Porque, ¿qué pasaría Sí, si es negativo? Ahí A por C sería negativo. sí, pero no importa, si A por C es negativo menos B cuadrado también es negativo, y bueno, sale un signo negativo. En realidad yo lo que estoy viendo son los signos. Lo que digo es que A por C, lo voy a escribir acá arriba, yo estoy mirando el signo de A por C menos B cuadrado. No importa si A por C es negativo. Si A por C es negativo, esto me va a dar negativo. Si A por C es positivo y es más grande que B cuadrado, me va a dar positivo. Si A por C es positivo, pero es más chico que B cuadrado, me va a dar negativo. En realidad, a mí no me importa cuánto vale A, C y B. A mí lo que me importa es el signo. ¿Se entiende? Claro, pero ahí en la filmina anterior decía, se refería solamente a A. ¿Qué pasaba cuando A era mayor o menor que 0? No. ¿En la filmina anterior? Sí, No. dice A, ¿A que es dónde? la segunda ¿A dónde? respecto, es mayor que 0. Ah, porque esto, A por C menos B cuadrado, es el hessiano, ¿de acuerdo? A por Sí, C menos B cuadrado es el hessiano, ¿de acuerdo? sí. Bien, entonces miro en estos tres, fíjense que son tres puntos que están como primeros.
ahí miro el signo de Lesiano. Si el signo de Lesiano es positivo, tengo un extremo. Si es negativo, tengo un punto de silla. Si es igual a 0, no sé. Pero cuando el Lesiano sea positivo, tengo que mirar o A o C, si querés. Podés mirar también C, pero B no. Eso es algo que les voy a mostrar ahora. Solamente hay que mirar A o C. Acá se me ocurrió mirar A, pero también podría haber mirado C. Como esto es un desarrollo teórico, es suficiente con que yo tome el que me sirve. Y el que me sirve es A, pero podría haber tomado C. ¿Qué es A? A es la derivada parcial respecto de x 2 veces. Segunda respecto de x 2 veces. Y C que era la derivada parcial segunda respecto de y 2 veces. Entonces yo tengo que mirar la derivada segunda respecto de x 2 veces o respecto de y 2 veces, pero no puedo mirar la cruzada. La cruzada no me sirve para saber si hay un máximo o un mínimo. ¿Está bien? Entonces, acá A por C menos B cuadrado, que es el determinante hessiano, me sirve solamente para saber si ahí hay un extremo. Una vez que yo sé que hay un extremo, porque esto me da positivo, tengo que mirar si A es positivo o es negativo. Porque si A es positivo, C también es positivo. A ver si se entiende lo que quiero decir, Fernando, y todos. Miren, si A es positivo, C también tiene que ser positivo. Seguro. ¿Cómo es eso? Y porque si A es positivo y C es negativo, A por C me va a dar negativo. Menos B cuadrado me da negativo, entonces no hay un extremo. Si A es positivo, seguro que C es positivo. Si no, no me daría esto mayor que 0. Ahora, si A es negativo, seguro que C es negativo. ¿Cómo es eso? Y porque si A es negativo y C es positivo, esto me da negativo, negativo menos B cuadrado me da negativo, chao, no hay extremo. Pero para que esto me dé mayor que 0 y A es negativo, C también tiene que ser negativo, por menos es más. Entonces, solamente con ver el signo de A, me aseguro que C tiene el mismo signo, porque tiene que tener el mismo signo sí o sí, si no, no anda esto. Entonces me es suficiente mirar el signo de A para ver que esto me dé positivo. Otra vez, no me molesta repetirlo. A es la derivada segunda respecto de x 2 veces. C es la derivada segunda respecto de y 2 veces, mientras que B es la derivada segunda cruzada. Como yo estoy viendo el signo de esto, que es el determinante hessiano, y solamente voy a tener extremo cuando esto sea mayor que 0, solamente voy a tener extremo cuando esto es mayor que 0, piensen ustedes, ¿cuándo puede ser esto mayor que 0? Solo cuando A por C sea más grande que B cuadrado. Solo cuando A por C sea más grande que B cuadrado y que sea positivo. Además, A por C tiene que ser positivo. ¿Cuándo A por C es positivo? Y cuando los dos son positivos, los dos son negativos. O sea, el signo de A y el signo de C tiene que ser el mismo. Entonces, si el signo de A y el signo de C tienen que ser o los dos negativos o los dos positivos, para que esto se cumpla, me basta con mirar uno solo. Me basta con mirar A o C. Entonces, la filmina anterior, bueno, elegí mirar A en vez de mirar C. Elegí mirar A. ¿Podría haber mirado C? Sí, también, si lo que quiero es ver el signo nada más. Entonces, si A tiene signo positivo, entonces tengo un mínimo. Y si A tiene signo negativo, tengo un máximo. Ese es el resultado. Miren, se lo voy a hacer con un número, para que terminen de entender esto. Se lo voy a poner con un numerito. Supónganse que A, vamos a poner acá A, B y C. Supónganse que B es 2. Supónganse que B es 2. Entonces, si B es 2, ¿cuánto me va a dar B cuadrado? 4, ¿verdad? Bueno, para que haya un extremo, A por C tiene que ser mayor que 4. Para que haya un extremo, A por C tiene que ser mayor que 4, si no, no va a andar.
Si A por C es igual a 4, no hay extremo. No sé qué hay. Puede haber un punto de silla, max, no sé, me va a dar el caso dudoso. Si A me diera 2 y C me diera 2, entonces sería 4 menos 4, 0. Si A me diera menos 2 y C me diera menos 2, sería menos 2 por menos 2, 4, 4 menos 4, 0. Eso no sirve. Si A por C es más chico que 4, tampoco me va a servir, porque ese va a ser un punto de silla. O sea, si A me da 1 y C me da menos 1, o si A me da menos 1 y C me da menos 1, o si A me da 1, 1, o sea, si me da más chico, no anda. Entonces me tiene que dar más grande que 4. Por ejemplo, que A sea 3, por ejemplo, que A sea 3, y que C sea algo que al multiplicar por 3 me dé más grande que 4. Entonces ustedes díganme, C puede ser cualquier cosa, pero positiva. Siempre y cuando la multiplicación me dé más grande que 4. Entonces C podría ser 2, podría ser 8, podría ser 27, podría ser 5, podría ser 1.000.000, pero todo es positivo, porque A es positivo. Ahora, si A fuese menos 3, para que esto me dé mayor que 0, tiene que ser C cualquier cosa que multiplicada por menos 3 me dé más grande que 4. Bueno, puede ser menos 2, puede ser menos 25, puede ser menos 1.000.000, cualquier cosa que a multiplicar por menos 3 me dé mayor que 4. Entonces, como verán, si el signo de A es positivo, el signo de C también tiene que ser positivo. Si el signo de A es negativo, el signo de C también tiene que ser negativo para que se cumpla que el hesiano sea mayor que 0. Entonces, en esta filmina, eso es lo que estamos diciendo. Si el hesiano es mayor que 0, si el determinante hesiano me da mayor que 0, yo estoy seguro que A y C tienen el mismo signo. Entonces miro uno de los dos, cualquiera, el que yo quiera. Entonces miremos A. Si el signo de A es positivo, hay un mínimo, y si el signo de A es negativo, hay un máximo. Ahora, si el hesiano me da menor que 0, entonces yo voy a tener un punto de silla, porque cuando yo vaya a analizar eso, me voy a encontrar con que hay algunos valores en que yo voy a tener algún máximo y en algunos valores voy a tener un mínimo. En algunos lugares el incremento va a ser un máximo y en algunos lugares el incremento va a ser un mínimo. O sea, voy a estar frente a una silla de montar. Eso es lo que me va a pasar si el hesiano me da menor que 0. Y si el hesiano me da 0, es un caso dudoso. Quiere decir que ahí puede haber un máximo, puede haber un mínimo o puede haber un punto de silla. Pero como es un caso dudoso, no lo vamos a analizar. ¿Qué tendría que hacer para analizar el caso dudoso? Y tendría que analizarlo directamente sobre la función, incrementando un poquito a la derecha, incrementando un poquito a la izquierda, qué sé yo. Pero no lo vamos a analizar. Nosotros nos vamos a quedar solamente con los casos en que si el hesiano es positivo o el hesiano es negativo. Si el hesiano es positivo, entonces es condición suficiente para que exista extremo. Y además, para que haya un máximo, cualquiera de los dos, el A o el C, o sea, la derivada segunda respecto de x dos veces o la derivada segunda respecto de y dos veces, cualquiera de los dos, tiene que ser negativa para que haya un máximo. O tiene que ser positiva para que haya un mínimo, que es lo que dice acá, en este análisis. Y si el hesiano me da menos que 0, un punto de silla. Veamos un ejemplo. Bueno, veamos un ejemplo. En el práctico ustedes van a hacer un montón de estas cosas. Acá se los quiero mostrar para que les cierre la idea. Dice que quiero determinar los extremos relativos y o puntos de silla, si los hubiere, de esta función. Me dan una función y quieren que yo determine esos extremos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si tengo la función? Lo primero que tengo que hacer es aplicar la condición necesaria. Si se cumple la condición necesaria, en esos puntos donde la condición necesaria se cumpla, ahí puede haber extremos. Me piden que busque extremos, entonces lo que yo tengo que buscar son puntos críticos. Porque si yo encuentro puntos en donde las derivadas parciales de primer orden se anulen, en esos puntos críticos se cumpliría la condición necesaria. Entonces la posibilidad que en esos puntos haya extremos es alta. Entonces lo que voy a hacer es igual que en análisis 1, derivar la función. Voy a sacar las derivadas de primer orden, pero como esta función depende de dos variables, entonces voy a tener dos derivadas parciales.
Cuando derive esta función respecto de x, fíjense, dice la derivada respecto de x es 4x cubo, esto es 0, y cuando derive esto respecto de x, el 2 va a bajar y me va a quedar menos 4 por x menos y. Menos 4 por x menos y. Entonces si distribuyo, menos 4x más 4y. O sea que esto que está acá es la derivada de esto respecto de x. Y ahora la derivemos respecto de y. Bueno, si derivo esto respecto de y es 0, y si derivo esto respecto de y, tengo 4 por y al cubo. 4 por y al cubo. Y ahora si derivo esto respecto de y, ese 2 baja de nuevo y me queda menos 4 por x menos y. Pero al derivarlo respecto de y, tengo un signo menos que me sale, entonces me va a cambiar y me va a quedar más 4x, más 4 por x menos y. O sea, más 4 por x menos 4 por y. Si ustedes hacen la derivada paso a paso, verán que esta es la derivada respecto de y. Ahora que tengo las derivadas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que ver dónde se anulan. Esos van a ser mis puntos críticos. Entonces yo voy a igualar a 0 las dos derivadas, y lo que voy a obtener es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que lamentablemente no voy a poder resolver con ninguno de los métodos que estudié en álgebra. ¿Por qué? Y porque la materia que ustedes hicieron se llamaba álgebra lineal. Álgebra lineal se llamaba la materia en realidad. Ustedes le llaman álgebra, pero ustedes estudiaron álgebra lineal. O sea que estudiaron métodos para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, sistemas de ecuaciones en donde la x, la y y la incógnita que fuese, estuviera elevado a la potencia 1 y no estuvieran multiplicadas entre sí. Todo sistema de ecuaciones en donde las potencias de las incógnitas aparecen con más de 1, o sea, que aparecen incógnitas con potencia 2, 3, 4, o las incógnitas aparecen multiplicadas entre sí, son sistemas no lineales. Entonces ustedes no pueden aplicar Gauss, no pueden aplicar regla de Kramer, no pueden aplicar matrices, no pueden resolver con ninguno de los métodos de álgebra estos sistemas de ecuaciones. Solamente pueden usar uno, que en realidad sí también es un método algebraico, pero un método que conocían del secundario. ¿Cuál es? Y el método de sustitución. ¿Cuál es el método de sustitución? Despejen una variable de una ecuación, la reemplazan en la otra, despejan una variable de la otra ecuación, de ahí sacan qué valores puede tomar la variable y vuelven otra vez, lo reemplazan otra. O sea, por sustitución. Es la única forma que se resuelve esto. Y en algunos casos se pueden aplicar alguno que otro truquito de eso que pudieron estudiar alguna vez en el secundario o en el cursillo de ingreso. Acá voy a aplicar un truquito, pero voy a aplicar un truquito porque son muy bonitas, muy simples las funciones que me quedaron, las ecuaciones que me quedaron, pero no siempre se puede aplicar este truquito. ¿Cuál es el truquito que voy a aplicar? Y miren, acá dice menos 4x y acá dice más 4x. Acá dice más 4y y acá dice menos 4y. Estos dos términos, tanto de la ecuación de arriba como la de la ecuación de abajo, son iguales cambiados de signo. Son iguales cambiados de signo. Entonces lo que yo puedo hacer es sumar las dos ecuaciones. Las puedo sumar. Entonces si yo sumo miembro a miembro, se llama, ¿se acuerdan? Este era un truco, no siempre se puede aplicar, pero es como si yo pusiera una línea y sumo estas dos, pero al sumar tengo 4x cubo más 4y cubo y más 4y cubo. Y cuando quiera sumar este con este se va a cancelar, y cuando quiera sumar este con este se va a cancelar. Entonces la suma me quedó eso, 4x cubo más 4y cubo. Y la suma de este lado, y me quedó de este lado 0. Por eso entonces la suma miembro a miembro me queda exactamente 4x cubo más 4y cubo igual a 0. ¿Y qué hago ahora? Y ahora puedo pasar esto para el otro lado restando. Me queda 4x cubo menos 4y cubo. 4x cubo menos 4y cubo. Pasé restando. O sea, me queda 4x cubo menos 4y cubo. Lo paso para el otro lado restando. ¿Y ahora qué hago? Y ahora divido ambos miembros por 4. Si divido ambos miembros por 4, me queda x cubo menos y cubo. Ajá, x cubo
menos i cubo. ¿Y ahora qué hago? Y ahora sacarle la raíz cúbica a ambos miembros. Si le sacás la raíz cúbica en ambos miembros, entonces vas a tener x igual a menos i, que es lo que en definitiva me queda acá. O sea que al resolver este sistema con ese truquito, no siempre se puede aplicar, saco en conclusión de que x tiene que ser igual a la variable i, pero con signo negativo. Es decir, que si i vale 8, x tiene que valer menos 8. Si i vale 3, x tiene que valer menos 3. Si i vale 77, x tiene que valer menos 77. O sea, la misma i, pero cambiada de signo. Eso es lo que me está diciendo lo que acabo de poner acá en circulito. Pero no resolví el sistema, no. Lo único que hice es ver qué relación hay entre x e y. La relación es que x es el mismo valor que y, cambiado de signo. Lo que tengo que hacer es reemplazar a esto en cualquiera de las dos ecuaciones. O sea, tengo que reemplazar en la primera ecuación a todas las x por y, o en la segunda ecuación a todas las y por x. Es lo mismo. Cualquiera de las dos ecuaciones que yo tome para hacer los reemplazos me va a dar lo mismo. Entonces yo voy a hacer eso. Voy a agarrar, en particular, borro acá para que eso ya se entendió cómo es que llegué a esa relación. Ya se entendió todo esto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agarrar la primera ecuación. Podría haber agarrado la segunda. Cualquiera de las dos, la que ustedes quieran, la que le tengan más bronca. Agarran la primera, por ejemplo. Entonces, a todas las x las reemplazan por menos i. Entonces, a esta 4x cubo me quedó menos 4y cubo. Este menos 4x, si lo reemplazo por menos i, me queda más 4i. Y este 4i me quedó 4i. Ahí ya no hay x para reemplazar. ¿Y ahora qué hago? Y ahora me quedó, miren, una ecuación que depende solo de y. Ah, listo. Entonces acá voy a poder aplicar técnicas que yo conozco para sacar los valores de y posibles que hacen que esta ecuación sea 0. Bueno, trabajemos un poquito más. 4i más 4i, 8i. ¿Listo? Y ahora saquemos y factor común. No conviene pasar ese 8i para el otro lado restando y dividir todo por i, porque entonces perdería soluciones. En estos ejercicios, la otra complicación que ustedes van a tener en el práctico es que acá no tienen que simplificar incógnitas. Nunca, jamás, cuando ustedes resuelven un sistema de ecuaciones, o cuando ustedes, sobre todo cuando esos sistemas son no lineales, nunca, 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 nunca simplifiquen incógnitas. Porque si ustedes simplifican incógnitas, pierden soluciones. ¿Qué quiero decir? Si ustedes hubiesen hecho esto, lo que voy a hacer está mal. Si ustedes hubiesen hecho esto, 4i cubo, y paso el 8 para el otro lado restando, dice menos 8i, y ahora divido todo por menos 4, bueno, me queda i cubo. Si divido por menos 4 me va a quedar 2i. Y ahora divido todo por i, y porque puedo simplificar. Entonces me queda i cuadrado igual a 2. Entonces ahora, si quiero saber el valor de i, paso el cuadrado como raíz. Pero ojo, siempre pasa como más menos la raíz. Cuidado con eso. Siempre pasa como más menos la raíz. Entonces ustedes dicen, los valores posibles de i son raíz de 2 y menos raíz de 2. Y se quedaron contentos y chochos de la vida. Y yo les voy a decir, en realidad tenés razón a medias. Porque sí es cierto que si i es raíz de 2 y lo reemplazan en esta ecuación, se hace 0, y si i es raíz de menos 2, si lo reemplazan en esta ecuación, se hace 0. Sí, eso es cierto. Pero si i fuese 0, miren acá, si i fuese 0 acá, acá y acá, ¿esto también se hace 0? Sí, también. Pero no me dio. Y no te dio porque la perdiste. Porque simplificaste por i cuando no tendrías que haber simplificado. Entonces nunca hagan lo que acabo de hacer. Nunca resuelvan así. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿cómo se resuelve si no se resuelve así? Se saca factor común cada vez que se pueda. Cada vez que se pueda se saca factor común. Entonces fíjense que yo miro acá y digo, podría sacar factor común y también podría haber sacado factor común 4i, y entonces me hubiese quedado acá menos i cuadrado y acá me hubiese quedado 2i. Es lo mismo. Pero lo que me importa más que nada es sacar factor común la incógnita.
Entonces, si saco factor común y, yo miro esto y digo, ¿cuándo es posible? Porque así se resuelven las ecuaciones no lineales. Las ecuaciones no lineales se resuelven mirando, lamentablemente. Yo digo, ¿cuándo es posible que esto se haga cero? Entonces la respuesta es, esto se puede hacer cero cuando i sea cero, cuando i sea cero, o cuando este paréntesis sea cero. Cuando i sea cero o cuando el paréntesis sea cero. O sea, para i cero es una posibilidad, o cuando el paréntesis sea cero es otra posibilidad. Pero eso fue lo que hicimos recién que yo borré. El paréntesis igual a cero me daba que era raíz de 2 o menos raíz de 2. Entonces tengo 3 posibilidades para i, no 2 como me hubiese quedado si yo hubiese operado mal. Esas 3 posibilidades tengo que encontrar el par ordenado, porque lo que yo tengo que encontrar como puntos críticos son pares ordenados de la forma XY, o si quieren, en otra forma, AB. Tengo que encontrar puntos AB en los que este sistema de ecuaciones se haga cero. Bueno, pero yo he encontrado los B en realidad. He encontrado el I0, el I raíz de 2 y el I raíz de menos 2. He encontrado los B. ¿Cuál es el A que le corresponde a este B? Y según esta relación, los X tienen que ser iguales a los Y cambiados de signo. Entonces, el punto AB, que es posible, es 0, 0, porque si Y es 0, X tiene que ser 0 cambiado de signo, 0. El otro punto crítico AB es raíz de 2 menos raíz de 2, porque si Y, bueno, acá le cambié el orden. Si Y es menos raíz de 2, entonces X tiene que ser el Y cambiado de signo. Y el otro punto crítico, Y, si Y es raíz de 2, X tiene que ser igual al Y cambiado de signo, menos raíz de 2. Entonces fíjense que ahora tengo 3 puntos críticos. Esos son 3 puntos AB. Este punto 0, 0, si lo reemplazan acá, van a ver que se hace 0 todo el sistema. Si todas las X y todos los Y son ceros, se hacen ceros simultáneamente las dos ecuaciones. A es un punto crítico. Ese punto anula las derivadas primeras. Lo mismo pasa con raíz de 2 menos raíz de 2 y menos raíz de 2 raíz de 2. O sea, cualquiera de estos 3 puntos anula a las derivadas primeras. Son puntos críticos, por lo tanto cumplen con la condición necesaria de que la derivada de primer orden se anule. ¿Y ahora qué hago? Y ahora tengo que ver el hessiano. ¿Cómo hacía el hessiano? Y tengo que sacar las derivadas segundas, porque el determinante hessiano era un determinante de derivadas segundas. Entonces, ¿qué hago? Derivo otra vez esta, pero ahora respecto de x otra vez. Entonces, cuando derive esto respecto de x, me va a quedar 3 por 4, 12x cuadrado, 12x cuadrado, menos 4, menos 4. 12x cuadrado menos 4. Creo que tenés un problema, Fernando, vos con el audio. 12x cuadrado menos 4. Y si ahora derivo 2 veces respecto de y, tenés 3 por 4, 12y cuadrado menos 4y. Entonces, 12x cuadrado menos 4, 12y cuadrado menos 4, ahí está la derivada respecto de y 2 veces. Y si derivo cruzado, y agarro cualquiera de estas dos y la derivo respecto de la otra variable. Por ejemplo, tomo esta respecto de x y la vuelvo a derivar respecto de y. Acuérdense que es lo mismo que tomar esta y derivarla respecto de x, porque hay un teorema, el teorema de Schwartz, que dicen que las derivadas parciales cruzadas son las mismas. Entonces tomo esta, la vuelvo a derivar respecto de y, y entonces esto es 0 y me queda 4. ¿Cómo era el determinante hessiano? Y el determinante hessiano, se los muestro a tipo batalla naval para que vean que no hay que aprenderse nada de memoria. Ponen X, ponen Y, ponen X, ponen Y, y entonces dice, acá tiene que ir la derivada segunda respecto de X 2 veces. Acá tiene que ir respecto de X, respecto de Y. Acá tiene que ir respecto de Y, respecto de X, y acá tiene que ir respecto de Y 2 veces. Ah, fue fácil, porque yo las iba haciendo como una batalla naval. XX, XY, IX, Y. Pero esta y esta, por Schwartz, son iguales. O sea que estas van a ser 4.
Esas van a ser la que se llama 4. Y esta, la que tengo en la esquina superior izquierda, y va a ser 12x² menos 4. Y esta, la que tengo en la esquina inferior derecha, y va a ser la 12y² menos 4. Entonces, cuando haga el determinante va a ser esto por esto, o sea, esto por esto, ahí está, menos este por este, menos este por este, o sea, menos 4 por 4, menos 16. Acá lo tengo. Ahí he sacado el determinante hessiano, que lo he resuelto directamente sin aprenderme nada de memoria, porque usé la batallita naval esta para acordarme del hessiano. Pero ya tengo el hessiano. ¿Por qué calculé el hessiano? Porque tengo que ver los signos de ese hessiano. Entonces yo digo, bueno, el hessiano, que debería haberlo copiado en esta filmina para no tener que ir para atrás y para adelante, permítanme hacer usar la herramienta de corte para no tener que irme para atrás y para adelante, así le termino de explicar el problema. Ahí está. Eso, ahí lo están viendo, me voy a la filmina que sigue, pongo la herramienta de corte, acá al costadito, ahí la está, acá abajo, la voy a poner ahí. El hessiano en 0, 0, miro acá y digo, cuando x sea 0, me va a quedar menos 4. Cuando y sea 0, me va a quedar menos 4. Menos 4 por menos 4, 16. 16 menos 16, 0. Caso dudoso. Hessiano igual a 0, caso dudoso. No me sirve. Bueno, veamos qué pasa con el otro punto crítico. Raíz de 2 menos raíz de 2. Me interesan los signos nada más. Miren, me interesan los signos. Cuando yo reemplace a x por raíz de 2, me va a dar un número positivo. Me va a dar 2. 2 multiplicado por 12 menos 4 me da un número positivo bastante grande. Cuando reemplace por menos raíz de 2, ahí me va a dar un número positivo, me va a dar 2. Multiplicado por 12 menos 4 me da un número positivo bastante grande. Positivo por positivo es positivo grande. Menos 16, que es más chico, y me da todo eso positivo. O sea que si yo reemplazo por raíz de 2 menos raíz de 2, sé que me va a dar positivo. ¿Cuánto da? No sé, no me importa cuánto da. Me importa el signo. Me importa el signo. Entonces ustedes pueden analizar los signos del determinante hessiano. Entonces, lo mismo va a pasar si ustedes reemplazan a x por menos raíz de 2, no importa si es más raíz de 2 o menos raíz de 2 porque está al cuadrado, y no importa si es más raíz de 2 o menos raíz de 2 la y porque está al cuadrado. Entonces va a pasar lo mismo, va a ser positivo. Entonces, en esos dos puntos críticos, el hessiano dio positivo. Quiere decir que ahí hay casos de extremo. Ahí hay casos de extremo. ¿Qué es lo que tendría que hacer para saber si hay un máximo mínimo? Y, como les dije yo antes, evaluar A, este era mi A, o evaluar C, cualquiera de los dos, el que a ustedes les guste, el que más bronca le tengan. Como es cualquiera de los dos, porque siempre es cualquiera de los dos, yo acostumbro a evaluar siempre A. O sea, siempre acostumbro a evaluar esta, porque cualquiera de los dos me da lo mismo. Entonces yo evalúo A. A era, ¿se acuerdan? La derivada segunda respecto de x dos veces. Eso era A. Y C, y la derivada segunda respecto de y dos veces. Eso era C. Cualquiera de los dos, el que a ustedes les guste, el que más bronca le tenga. Bueno, evaluemos A. Evaluemos esta derivada segunda en raíz de 2 menos raíz de 2. Cuando yo ponga raíz de 2 acá, me va a dar al cuadrado un número positivo. Por 12 me da más grande que 4. Entonces esto me da positivo. La derivada parcial segunda respecto de x dos veces en el punto crítico es positiva. Para el otro punto crítico iba a pasar lo mismo. Cuando yo ponga menos raíz de 2 al cuadrado me vuelve a dar 2. Por 12 me da un número grande, menos 4 me da un número grande positivo. Entonces también me da positiva la derivada en ese sentido. Si esas dos derivadas segundas me dieron positivas, entonces tiene que haber un mínimo. O sea que en estos puntos críticos hay un mínimo, mientras que en ese punto 0, 0 no sé qué hay. Es un punto dudoso. Entonces la conclusión es esa. Este es un caso dudoso y acá hay un mínimo y acá también hay un mínimo.
Para terminar y concluir, perdón que me haya excedido estos 2 minutos, miren la función de esta es la función de costado y esta es la función vista de arriba. La función de costado en realidad está cortada porque es muy larga, son 2 cuernos. 2 cuernos. Sigue para allá, los programas la cortan a la función porque es muy larga, pero terminan en 2 cuernos en donde allá abajo tienen los 2 mínimos. Esos son los 2 mínimos que hablan, este es el punto, raíz de 2 menos raíz de 2, y este es el punto menos raíz de 2, raíz de 2. En esos 2 puntos hay un mínimo que corresponden a las puntitas de esos cuernos que están en esto como si fuesen unos pantaloncitos, pero llegan hasta abajo como 2 cuernitos. Y el punto dudoso, es justamente esta parte del pantalón, en donde ahí tienen un punto de silla, justamente. Hay una parte en donde hay un máximo y hay una parte donde hay un mínimo, depende de cómo lo miren. Pero bueno, eso no hace falta analizarlo, porque ese era un caso dudoso, no sé qué hay. Pero el hessiano podría haber dado negativo y haberme dicho que había un punto de silla. Sí, pero no te dio negativo, te dio 0, un caso dudoso, y en el caso dudoso puede haber cualquier cosa. En particular, en este caso, un punto de silla. Esa sería la práctica que ustedes tienen que hacer con la profesora del práctico, con estos ejercicios de máximo y mínimo relativo. Algunos más difíciles de encontrar los puntos críticos, porque serán más difíciles resolver los sistemas, y otros serán más fáciles. Pero eso es, como verán, el tema de hoy. Bueno, me excedí, les pido 1000 disculpas. Terminamos la clase acá. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Nos vemos entonces la semana que viene. Me quedo 5 o 10 minutitos por si tienen alguna duda de último momento, y si no, recuerden que pueden usar la consulta de la tarde, porque yo después enseguida tengo otra clase, así que mucho no me puedo quedar, pero me quedo. Los saludo, espero que se haya entendido, ya esto está subido. La semana que viene vamos con otro tema, entonces vayan avanzando y no me dejen las cosas atrás. Buen fin de semana. Profe. A ustedes. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, hasta luego, buen fin de semana, cuídense. Aprovechen las consultas si están atrasados. Nos vemos.